El día de hoy vamos a hablar de la calidad educativa, de uno de los temas que consideramos son transversales para el futuro de nuestro país, pero sobre todo para el futuro de generaciones de jóvenes que hoy buscan tener mayores oportunidades de empleo, siempre sustentadas en generar mayores capacidades productivas a través de la educación. Uno de los elementos que consideramos se ha venido discutiendo en nuestro país es la instrumentación de la gran reforma educativa. Sí, una reforma educativa que ha sido objeto de marchas, de plantones, de discusiones por parte de los legisladores y que tienen que ver no solamente con los salarios de los profesores, sino sobre todo con la calidad en los contenidos y la generación de liderazgos y empoderamiento por parte de los jóvenes a través del sistema educativo. Nosotros consideramos que la calidad de la educación debe ser una de las prioridades no solamente de los gobiernos, sino sobre todo de los ciudadanos y de las familias, porque es a través de la calidad de la educación como puede reinsertarse en nuestro país el esquema de movilidad social. Recordemos que durante muchos años los jóvenes que emigraban de las provincias a la Ciudad de México, en donde estudiaban en las grandes instituciones públicas de educación superior, empezaban a tener mayores expectativas de crecimiento, no solamente económico, social, sino también cultural, y eso conllevó a que tengamos hoy una nueva generación de profesionistas especializados en diversos temas. Pero pareciera que ese esquema de movilidad social que caracterizó durante décadas a nuestro país, hoy se ha concluido. Y se ha concluido porque la calidad de la educación no está soportando las características, necesidades y expectativas del aparato productivo de nuestro país. Y no podemos pensar en que un país pueda retomar la senda del crecimiento y sobre todo la creación de nuevas oportunidades si no está soportada en la educación de calidad. Nos acompaña Suma por la Educación y nos acompaña una persona que le ha dedicado gran parte de su vida a instrumentar propuestas desde la sociedad civil, pero también en diferentes instancias legislativas para hacer realidad una educación de calidad. Teresa Ortuño, de Suma por la Educación, muchas gracias por acompañarnos. Tulio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al canal por la oportunidad de platicar sobre estos temas tan apasionantes. Tere, para comenzar, ¿qué es para ti ser una buena ciudadana? Ser un buen ciudadano, una buena ciudadana es tener la capacidad de dar más de lo que nos dio la familia, la sociedad y la comunidad. Dejar el mundo un poquito mejor que cuando nos vayamos, que como lo encontramos. Y eso implica un compromiso y ¿por qué no decirlo? Un disfrutar de la vida en este proceso de sentir como propios los problemas de todos y sentir que somos también parte de la solución y no estar esperando a ver quién viene, a ver quién lo arregla, a ver si el siguiente gobierno, a ver cuál candidato, a ver si este lo resuelve porque el otro no pudo, sino realmente sentir que es nuestra decisión. Creo que en la medida en que sintamos que es nuestra responsabilidad y no de otros, vamos a tener no nada más mejor calidad educativa, sino un mejor México y un mejor mundo. ¿Qué es para ti y para Suma por la Educación la calidad educativa de nuestro país? La calidad de la educación es un conjunto de condiciones, algunas materiales como la infraestructura, el edificio, las instalaciones, pero la mayor parte de ellas son inmateriales, como la búsqueda de los contenidos educativos, de que tengamos los mejores maestros posibles frente a grupo, de que sea un estímulo a la innovación, el que tengamos una educación pertinente, es decir, eso es diferente en cada época, no es lo mismo lo que se estudiaba el siglo pasado que lo que se tiene que estudiar hoy, y entre esta pertinencia, entre esta adecuación de los contenidos y esta libertad del maestro para ejercer su vocación y su profesión, pues encontramos, como dicen los gringos, unos gaps o brechas muy grandes entre la zona rural y la zona urbana, entre ciertas zonas urbanas, entre el norte, el centro y el sur. Y esto se debe pues a que nos ha faltado, más que a los gobiernos, que ahorita los mencionamos porque también principalmente a ellos, pero también a la sociedad, a los padres de familia, a la academia, a los empresarios, a los medios de comunicación, un compromiso mayor por realizar las tareas que nos tocan en pro de la calidad de la educación. Y además déjame que te diga, tenemos 3 definiciones de calidad educativa en 3 diferentes leyes. Platícanos desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas que han venido desarrollándose con su instrumentación, pero cuáles son las desventajas de cosas que aún no se han instrumentado y que muchas veces lo que estamos observando es que no hay la intención y la voluntad de instrumentarse? Así es, yo asumo que el público que ve tu programa de televisión es un público preocupado, inquieto y que ya tiene un perfil de interesado en el tema. Y podrá darse cuenta de que a pesar de que se
ha hecho mucho ruido con algo que lo merecía, que es lo que se llamó reforma educativa, está todavía trunca. ¿Por qué? Porque una parte es las modificaciones a la ley, que no se pueden quedar en una modificación a condiciones laborales de los maestros, que digamos es muy importante. Es muy importante que la ley dijera que se entra por concurso y solo por concurso, que se pueden promover dentro del sistema los maestros que son la mayoría, que tienen una vocación y una alegría y un sentido de compromiso, pero que las malas prácticas no se van a estimular. Esa parte, digamos que ya quedó, pero eso no es la reforma educativa. Es una reforma a la ley de educación en la parte, digamos, laboral y que toca algunos pocos otros aspectos importantes, pero falta la parte más importante, que es la política pública, es decir, la decisión del gobierno, que no necesita ya, que no, sí necesita, pero que no requiere así vitalmente de cambios legislativos, sino de voluntad política. Te lo voy a poner así en un ejemplo muy coloquial. Imaginemos que estamos en una reunión con muchas personas y de pronto alguien nos avisa, a todos los que estamos ahí, que no hay alarmas, que no hay policía, que no hay cámaras de seguridad, o sea, que no hay nada que proteja los bienes de todos los demás. Muchos de los que estamos ahí no vamos a ir a robar un banco solo porque se puede. ¿Y por qué no vamos a ir? Porque nos enseñaron que eso no se hace. Es correcto. No necesitas a la policía o las cárceles para tener un comportamiento adecuado. Bueno, entonces la pregunta es, traslada ese símil a los maestros. La mayor parte de los maestros que hay en México, de escuelas públicas y privadas, aman su profesión. La mayor parte de ellos quisieran recibir la capacitación para hacerlo mejor. La mayor parte de ellos quieren los estímulos adecuados y aman a sus alumnos. Y no están esperando a ver qué dice el sindicato o el gobierno o tal político o tal funcionario público o tal organización, sino que lo que quieren es que les faciliten las cosas. Entonces, ¿qué se necesita para poner en ese ambiente, digamos, favorable? ¿Qué mensaje le mandas cuando a los que vienen a tomar las calles en la Ciudad de México ya les pagas, aunque hayas dicho que solo les ibas a pagar si se comprobaba que estaban frente a grupo? Es decir, que tienes incentivos perversos. Tienes incentivos perversos. Entonces, una cosa es que tú digas, yo no voy a robar el banco aunque no haya policía, y otra cosa es que le vaya siempre mejor a los que roban los bancos que al que se comporta bien. ¿Qué mensaje estás enviando? Con que más padres participaran activamente, ya no digas todos, una tercera parte, 2/3 partes, la mitad de los papás que participaran activamente, con eso podrías hacer mucho. Y hay una ausencia de los papás. Nosotros en Suma por la Educación somos precisamente eso, una articuladora de esfuerzos para que la calidad de la educación deje de ser un concepto teórico en el que se llenen la boca muchas personas diciéndolo, pero que luego a la hora de aterrizarlo está muy complicado. Seguimos siendo de los países más bajos en la OCDE, a pesar de que destinamos recursos adecuados. No se puede decir que antes, durante mucho tiempo se decía que era muy poco el gasto proporcionalmente que se destinaba, y como lo mencionaste, alrededor del 90% del gasto educativo se ve en sueldos y salarios. Menos del 0.4% se va a infraestructura. Platícanos cuáles han sido las ventajas o desventajas de esa descentralización educativa en nuestro país. El tema salarial es el que empezó a ser más importante, y resulta que el dinero que les pasaban a los estados, yo insistí mucho, hay que ver qué hacen los congresos estatales para fiscalizar el ejercicio de ese gasto. Yo llegué a ver cuentas públicas estatales aprobadas en una hojita de este tamaño que decía: se tuvo a la vista el cheque número tal del Banco Sutano de tal, por la cantidad de $1,000 millones de pesos, y se constató que se depositó en la cuenta del gasto educativo. Y ya le cayó todo el agua bendita. Esa es la fiscalización. Agua bendita para todo ese dinero, ya está saneado porque ya se constató que se depositó en el gasto educativo. Y entonces, ¿qué capacidad de fiscalización hay sobre cómo se gastó ese dinero cuando pasó a los estados? Entonces, todo esto empezó a generar ciertas cosas, algunas benéficas y otras no tanto, que ahora con esta reforma se vuelve a concentrar la nómina y en vez del FAER, que es el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, se crea el FONE, que es el Fondo Nacional para el Gasto Educativo, y entonces dicen, bueno, venga la nómina para acá y la vamos a manejar centralmente. Se espera o se hace con la idea de que no haya abuso. ¿Por qué el gobierno federal no sabe cuántos maestros hay? Pues no lo sabe porque le transfirió esas facultades a los estados. Son los gobernadores los que tenían esta posibilidad de ejercer ese gasto. Y entonces ahora que se concentra la nómina, nos dicen que ya solamente van a recibir su pago aquellos que se haya constatado que estaban frente a grupo. Qué bueno, pero ¿qué vimos en las calles de la Ciudad de México? ¿De qué nos enteramos? Que los que dijeron, pues yo no me dejo censar y encima me vas a pagar, y además, ¿qué crees? Tengo 800,000 maestros más
que no, bueno, 7, 10 mil. Por decir algo. Por decir una cantidad, a los que también les vas a pagar, porque si no, pues vengo y te tomo la Ciudad de México. ¿Cuánto cuesta traer esos maestros aquí? ¿Quién les paga? ¿Cómo es que tienen tiendas de campaña nuevas? Pero sobre todo, ¿cuál es el mensaje que le manda la autoridad que tenía todo en sus manos, hasta el aval de la sociedad, de la comunidad, de los medios, de todo el mundo, para decir, ahorita es cuando, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en México para poder darle también calidad en las escuelas privadas? No solamente son escuelas públicas. No hay que poner el estereotipo de que pública es mala calidad y privada es buena calidad. Hay cruzados, hay públicas y privadas de muy buena calidad, públicas y privadas de muy mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que una escuela realmente tenga calidad, sea pública o sea privada? Creo que el liderazgo del director es básico. ¿Qué necesitamos hacer? Realmente creo que antes de culpar a los gobiernos, que tienen su tarea y que no le voy a quitar ni 3 rayitas a nadie de la responsabilidad que les toca, pero es muy cómodo para los gobiernos hacerle caso al que les gritonea en la calle y no al ciudadano que esté en su casa opinando o molesto porque esto pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las escuelas privadas y con las escuelas públicas? Participación de los papás, estar al pendiente de los contenidos educativos, de la presencia de los maestros. Te agradezco mucho el trabajo que haces, Suma, por la educación, por el trabajo que has hecho tú también en estos últimos años como ciudadana. Muchas gracias, y como líder de organización de la sociedad civil.